Hola muchachos, como ya sabemos, este bloque trata acerca de la bioética. Específicamente a partir de ahora vamos a ver las situaciones de estudio propias de esta disciplina. Y para ello pues vamos a recordar un poquito que la bioética trata temas fundamentales sobre la vida humana y la trama social, que están íntimamente relacionados con los profesionales de la salud, con enfermos y que, como les comenté la ocasión pasada, también con los sistemas sociales. La reflexión bioética gira fundamentalmente sobre asuntos como nacimiento, muerte, diagnóstico, tratamiento, salud, enfermedad, dolencia, incapacidad, dolor, sufrimiento, calidad de vida, dignidad de muerte y también fecundación asistida, eutanasia, cuidados, comités hospitalarios o manipulación genética. Incluso trata muchos temas que hasta el momento son analizados y también discutidos. Bueno, ahora bien, el suicidio asistido y la eutanasia son temas cargados de mucha emoción y de gran controversia, debido a los diferentes elementos que en estos temas intervienen, pues estos temas se relacionan mucho con la experiencia de las personas, con los valores, con las creencias religiosas, así como por sus propias ideas, que muchas veces están arraigados al individuo y que influyen mucho en sus puntos de vista. Incluso hay muchos aspectos que de manera inconsciente también el individuo pudiera expresar a través sobre todo de las emociones. ¿Por qué se da la eutanasia y el suicidio asistido? Bueno, pues esta se da en relación a los padecimientos de las personas que están enfermas, que suelen ser muy largos, muy dolorosos, muy devastadores, no solo para ellos, también para sus familiares, lo cual obliga a reflexionar sobre las valoraciones éticas y las prácticas médicas. Existe un padecimiento que es muy cruel y que es degenerativo, donde las personas no tienen movimiento. Se llama la esclerosis lateral amiotrófica, mejor conocida por las siglas ELA. En la parte inferior derecha de su pantalla está una persona en silla de ruedas, prácticamente está inmóvil. Esa es la enfermedad de la cual les hablo. Es una enfermedad neuromuscular que provoca una parálisis progresiva. Muchas veces cuando nacen tienen poco movimiento, pero con el tiempo este movimiento va siendo degenerativo. Tienen fallas respiratorias y la muerte entre los 3 y 5 años después del diagnóstico pues es casi un hecho. Las opciones de tratamiento para este padecimiento son solo paliativas y su curso natural suele producir la muerte por asfixia, por lo que muchos consideran preferible adelantar su muerte que llegar al traumático final, sobre todo porque la asfixia tienen un momento de asfixia y pues no tienen cómo poder expresar que se están asfixiando, sobre todo ni los movimientos de su cuerpo, puesto que no los controlan. Decidir el momento de la muerte representa una última posibilidad de control para quienes van a perder todo el dominio de su cuerpo y para quienes van a estar incapacitados para realizar cualquiera de las actividades que conforman la vida. Vamos a ver ahora lo que es el suicidio asistido y la eutanasia. El suicidio asistido, como lo dice la diapositiva, es la autoliberación llevada a cabo
con la ayuda de otra persona. En el caso de un ser médico se llama suicidio médico asistido. Y bueno, vamos a entender por autoliberación a la realización del suicidio por decisión libre y voluntaria del enfermo. En este caso les voy a dar un ejemplo. No sé si muchos de ustedes hayan leído el libro Yo antes de ti o la película. Ahí nos trata un poquito la trama de una persona que pierde toda la movilidad de su cuerpo, prácticamente del cuello hacia abajo. Solamente habla, ve, escucha y todo, pero no tiene movimiento en su cuerpo. Y la decisión que él toma es precisamente el suicidio asistido, que en determinado tiempo, pues él, me parece que son 7 meses, él decide quitarse la vida puesto que la forma en que vive ahora no le agrada. Quien haya visto esa película, ahí encontramos un ejemplo muy claro de lo que es el suicidio asistido. Él decidió por voluntad que quería morir. Es importante mencionarles que no todos los países están a favor ni del suicidio asistido, ni de la eutanasia. México es uno de los países que no ha aprobado estas formas de morir de manera voluntaria. También es importante resaltar que el suicidio asistido solamente es para pacientes que tienen una enfermedad degenerativa crónica. No es que yo estoy deprimida y me quiero morir como tal. Entonces tiene que ser algo que con el tiempo vaya siendo degenerativo para mí, para mi cuerpo, ya no tenga solución y yo pueda optar por morir. Ahora bien, la eutanasia, el término proviene del griego eu, que significa bueno, y thanatos, que significa muerte, por lo que etimológicamente significa buena muerte. Pero desde un punto de vista científico o médico es mucho más. La eutanasia es el proceso de acelerar la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar que sufra. El ejemplo más claro que puede darse aquí es cuando una persona está en coma y entonces se le da la posibilidad a sus familiares de que ésta sea desconectada. Es muy difícil tomar cualquiera de las dos decisiones. La eutanasia la puede tomar la propia persona o bien la puede determinar su familiar cuando pues no tiene la voluntad para poder decidir sobre ella. Por eso les mencionaba mucho, más bien les hacía hincapié en cuando una persona está en coma, que prácticamente no puede decidir por sí solo. La eutanasia y el suicidio asistido son y seguirán siendo temas muy controvertidos, que requieren de una situación abierta y que incluya la visión de aspectos incluso legales, además de éticos y de médicos. Bueno, espero que me hayan entendido y si no entendimos esa parte, vamos a hacer una aclaración en este apartado, que la eutanasia, para entender un poquito más la diferencia, la eutanasia es provocar la muerte de un enfermo desahuciado, o sea, ya no tiene cura, ya no hay remedio para esa persona. Y eso va a evitar que esté en agonía. Puede ocurrir con o sin el consentimiento del paciente, esto ya se los había expresado. Esto último, como en el caso de las personas que no pueden decidir por sí mismo, pero a lo mejor un familiar cercano puede decidir por esta persona. Mientras el suicidio asistido es una forma en la cual los médicos o la misma persona provee los medios necesarios para que una persona de forma voluntaria
termine con su vida. Un ejemplo de ello también pudiera ser cuando los pacientes rechazan cualquier tipo de tratamiento. A ver, si yo tengo, por ejemplo, cáncer y ya sé que no me voy a curar y estoy sufriendo y está sufriendo mi familia, y también incluso muchas veces los recursos ya son insuficientes y tengo que tomar mucho medicamento para poder controlar o para poder disminuir el dolor, pero no para curarlo. Entonces, si yo me tenía que tomar, no sé, 10 pastillas al día, opto por tomarme solamente una, o incluso por no tomarme ninguna. Ahí es cuando podríamos decir que es un ejemplo del suicidio asistido. Me dieron un tratamiento el cual yo rechacé porque es mi propia voluntad ya no seguir sufriendo ni provocar sufrimiento a mi familia, y opto por la muerte. Es importante que no se confunda el suicidio asistido con la eutanasia. A diferencia de la eutanasia, el suicidio asistido, normalmente la actuación del médico se limita a proporcionar al paciente los medios necesarios para que sea él mismo quien se produzca la muerte. ¿Sale? En el suicidio asistido, el médico da los medios necesarios para que el individuo se provoque la muerte. Mientras que en la eutanasia, el agente médico es quien provoca la muerte, previamente lo solicitado por la misma persona o bien por su familia. Ahora, estos dos temas son muy debatibles, son para pensar. Tendríamos que pensar desde nuestro yo. En caso de tener un familiar, sería a lo mejor desconectarlo o seguirlo manteniendo vivo y que pueda ocurrir un milagro. Pero esto desde nuestro punto de vista, ¿yo qué haría? ¿Yo qué haría si se presenta un caso de estos? Ahora imaginemos que el caso es con un paciente, con un familiar adulto. ¿Cuál sería nuestra decisión ante un familiar adulto? Hablemos de 60, 70 años. ¿Cuál sería nuestra decisión si hablamos de papá o mamá? ¿Y cuál sería nuestra decisión si hablamos de un menor de 15 años? Es por eso que estos temas son muy controversiales. Por ejemplo, en Holanda, los pacientes terminales saben que pueden solicitar la muerte asistida, lo cual no implica que tenga que hacerlo si va en contra de sus principios éticos o religiosos. O sea, en Holanda existe la posibilidad de que tú mismo puedas quitarte la vida si eres un paciente que tiene una enfermedad incurable. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que nos invitan a pensar? ¿Un paciente tiene derecho a terminar con su vida? ¿Nosotros tenemos derechos a terminar con nuestra vida? ¿Un paciente tiene derecho a pedir ayuda a un médico cuando decide terminar con su vida? Ahora, aquí tenemos que recordar uno de los principios de la bioética, que es la no maleficencia, en la que el médico promete que no va a hacer daño al paciente. Y aquí viene otra controversia. ¿El médico tiene algún deber de responder a esa petición si él prometió que no iba a hacer daño? ¿El Estado debe respetar los derechos del paciente y el deber del médico? ¿Se viola el derecho a la vida? Y recordemos que el derecho a la vida es un derecho universal. ¿Qué pasa con el principio de la no maleficencia, el que ya les había yo comentado? Y se deben respetar los mismos criterios en la eutanasia para adultos que para jóvenes y niños. Bueno, ya para terminar, hace mucho tiempo se difundió un caso
de Diane Preti, de 43 años. Esto fue en 1999, que fue diagnosticada con la ELA. En el 2001 inició su lucha por conseguir que los tribunales le dieran permiso judicial para que su marido le ayudara a terminar con su vida sin correr el riesgo de acabar en prisión. Diane conocía bien su pronóstico y rechazó la opción de un tratamiento, pero no quería morir con la angustiante experiencia de la asfixia pulmonar. Dado la avanzada que estaba su enfermedad, se paralizó prácticamente del cuello a los pies y fue dependiente de ayuda para realizar todas sus necesidades. Estaba impedida incluso para quitarse la vida por ella misma. A través de un aparato electrónico expresó en repetidas ocasiones su deseo de elegir el lugar, la fecha y la hora de su muerte. Murió a las 2 semanas de que la justicia le negó el derecho al suicidio asistido, después de entrar en un estado de coma por dificultades respiratorias y tras padecer un dolor incontrolable, que no pudieron aliviar los médicos. Los tribunales argumentaron que su deber era proteger el derecho a la vida y este se debilitaría si respaldaban el derecho a la muerte. Por otra parte, si abría la puerta a la muerte asistida, se iban a empezar a favorecer ciertos abusos. Bueno, con esto terminamos el tema. Espero puedan hacer un resumen breve, pero el cual ustedes entiendan, generar su dibujo para conocer si están en favor o en contra de estos dos casos de estudios de la bioética. Y bueno, normalmente cuando se dan estos casos, pues la única esperanza que le queda a la gente es un milagro. Y por eso agregué esta frase que dice: los milagros no ocurren cuando lloras, los milagros ocurren cuando crees. Gracias.